escrito está. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿no? Que penetra hasta partir el alma y el espíritu, hasta llegar a las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos un arma muy poderosa. No sé cuántos se atemorizado frente a mi espada, pero creo que a cualquiera que vea a una persona con una espada en la mano no se atrevería a enfrentarlo si es que no tuviera también otra espada. Pero si bien es cierto, la palabra lo menciona, es la espada del Espíritu. Y tú y yo necesitamos reconocer que esta espada está viva y es eficaz. La palabra de Dios está viva. ¿Cuántos creen esto? Pero yo quiero que realmente respondas esta pregunta. ¿Crees que la Biblia, ese papel físico o lo que lo tengas en el celular, realmente es la palabra de Dios? ¿Pero entiendes el poder que hay en la palabra de Dios? Porque dice que es viva y eficaz. Algo eficaz es aquello que cumple su propósito. Así que si tú ocupas la palabra, la verdad es que va a cumplir su propósito. Esa misma palabra que en el principio dijo, hágase la luz y fue la luz, es la misma palabra que tú puedes utilizar para vencer todos los ataques del enemigo. Podríamos seguir escarbando en este poco verso, pero nos vamos a quedar con esas dos realidades, que está viva y es eficaz. Pero si tú tienes alguna duda de que la palabra de Dios realmente está viva y es la palabra de Dios, porque no son tus palabras, no fueron escritas por hombres, fueron escritas por hombres, pero dice que fue inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, para que seas completamente perfeccionado para toda buena obra. Entonces, esta palabra está viva. Esta palabra tiene poder. Ante cualquier dificultad, ante cualquier tentación, ante cualquier adversidad que se te pueda presentar. Y es eficaz. Y tú no debes dudar porque es la palabra de Dios. No es tu palabra, mi palabra, la de Mateo, la de Juan, no. Inspirada por Dios. ¿Qué palabra más poderosa puede existir? Ninguna, ¿verdad? Así que primero tienes que quitar de tu mente, si es que tú dudas de la Biblia, si estás dudando de la palabra, ahí ya estamos mal, porque si es la palabra de Dios la que vas a usar, ¿cómo usas algo en lo que tú dudas? ¿Cómo vas a usar algo en lo que tú no crees? Entonces tú necesitas creer que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Y Jesús mismo la usó. Vamos a recordar ese pasaje en el que el Espíritu dice que lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Cuántos somos tentados? Todos somos tentados, lamentablemente. Pero todos somos tentados. Y bueno, vamos a hacer corta la historia porque creo que todos la conocemos. Fue tentado, dice, llevado al desierto y le dio hambre al Señor. Obviamente estuvo 40 días y 40 noches sin comer. ¿Cuántos en una hora ya están pensando en el día de ayuno, no? Pasa una hora y ya estás pensando en qué vas a comer cuando termine el ayuno. Somos carne, pero el Espíritu es más fuerte. Amén. Entonces fue tentado, dice, en su carne porque tuvo hambre. Y Satanás le dijo, convierte estas piedras en pan, porque podía hacerlo, ¿no? Y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Quiero que podamos ver allí el pasaje para que lo puedan ustedes mismos leer. En Mateo 4, del 1 al 11 está esta historia. Y el verso, ¿lo tenemos en pantalla? Ya. Verso 4 dice su primera respuesta. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que dijo? Escrito está.
porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y yo no sé cuántos creen esta palabra. Cuando tú estés en ayuno, repítete esto. Y en serio, repítelo, pero créelo. Y entonces vas a durar un poco más y te vas a dar cuenta en la práctica que no vas a poder solo ayunar ese ayuno de media comida o de una comida, de un día, de 2 días. Vaya a poder hacerlo un poco más. Luego dice que también fue tentado en su identidad. Miren lo que el tentador se le acercó. Vamos a leer. Luego lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera en pie sobre parte más alta y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está: ordenaré que sus ángeles te sostengan en manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, le respondió Jesús. Escrito está: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Entonces, vamos a darnos cuenta que durante este pasaje, en cada tentación que tuvo nuestro Señor, Él pudo responderle al enemigo con una palabra: escrito está. Así que si tú y yo no tenemos palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, no vamos a poder vencer, a luchar, porque nos vamos a encontrar débiles, sin espada. En algún enfrentamiento que tuviéramos, obviamente que la persona que tiene un arma va a tener la ventaja, pero si tú no tienes ninguna arma, vas a estar en completa desventaja. El enemigo está claro, él vino a robar, matar y destruir, y quiere matar tu vida, robar tus sueños, quitarte las metas. Pero tú y yo, Jesús dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Y qué más abundancia que la vida eterna? Así que necesitamos, por eso igual estábamos llamados y desafiados a leer más la palabra. Toma en serio esto, porque si tú no lo haces, estás débil, no vayas a tener cómo enfrentar tus luchas, y de verdad es muy importante. Tengo que darle espacio a mis hermanos, así que voy a terminar diciendo que necesitas memorizar mucha palabra en tu mente, en tu corazón, para que tú tengas cómo enfrentar cada situación. Yo, abriendo mi corazón un poco, vengo de un trasfondo de escasez, abuso, y también lamentablemente fue expuesta a pornografía en una edad muy temprana. Yo no sé cuántos de ustedes también tuvieron esa lamentable experiencia, pero el enemigo, ya sabemos que hay campos de batallas en los que vamos a estar siendo atacados constantemente, pero necesitas también palabras que puedan ayudarte a superar todas estas cosas. Y de pequeña obviamente todavía no conocía muy bien al Señor, sabía algo de Dios porque también tengo trasfondo católico y mis papás son de iglesia católica y éramos católicos activos igual porque siempre estábamos ahí y todo, pero no es lo mismo como tener la palabra como una herramienta tuya, como una arma. Entonces, muy chica, simplemente en mi inocencia intentaba no pensar cuando se me venían esas imágenes. Entonces, no sabía qué hacer y trataba de pensar en otra cosa y ya. Pero luego cuando conocí la palabra, pude entonces entender que dice que nosotros pensemos en todo lo puro, en todo lo justo, en todo lo sano, en todo lo bueno. Y allí uno va trabajando en aquello que necesita quitar. Y bueno, para los que me conocen, yo soy de alguna manera radical y prefiero no ver películas donde haya mucha exposición. Y ¿por qué? Porque aprendí eso y gracias a Dios que también lo pude conocer a temprana edad. Y por eso me maravillo cuando puedo estar en medio de jóvenes, porque realmente estás en una mejor edad, tienes menos tiempo recorrido de repente de cosas que el enemigo haya podido hacer en ti. Y por eso tú necesitas tomar estas armas realmente en ti. Así que también la palabra dice que purifícame más como que la nieve, que límpiame, Señor, y seremos limpiados. Así que si tú tienes un pasado muy sucio, muy triste, muy feo, el que fuera, el Señor, como lo decía también ya Gaby, todas las cosas son hechas nuevas. Así que tienes vida nueva, el Señor te limpia, te purifica, puede quitar todas esas imágenes de tu mente, de tu corazón. Y de verdad que a mí realmente esta área la entiendo muy bien en esta etapa y más aún en este tiempo, porque podemos ver que
realmente todo te bombardea, te ataca para poder pervertir la sexualidad que el Señor ha creado en su original. Así que tú necesitas estar armado, necesitas estar con toda la palabra en tu mente y en tu corazón, para que cuando venga alguien a querer influir, a decirte vamos a ver algo, mira una revista o mira un videíto, no, tú tienes que cerrar esas puertas y decir que tú eres hijo de Dios. Y el Señor dice, sed santos como yo soy santo. Así que ya no me voy a alargar más. Y lean la palabra, lean, memorícenla, que esta es tu espada. Amén. Uf, ¿cómo partir después de eso? La oración. ¿Quién sabe qué es la oración? ¿Todos saben lo que es la oración? ¿Sí? Vamos a ver. Cuando uno está recién llegando y le hacen los cursos elementales, hay una lección que trata acerca de la oración, ¿cierto? Oh, parece que nadie la hizo. Trata acerca de la oración. Y cuando el que te la está enseñando te dice, bueno, vamos a hablar de la oración, y te dice, ¿qué es la oración? Bueno, es hablar con Dios. ¿Alguien más le han dicho eso? Bueno, a mí me lo han dicho y yo lo he dicho. Así que, y sé que está a media esa definición. ¿Por qué? Porque orar no solamente es hablar con Dios, porque yo mientras hablo puedo decir cosas buenas, cosas malas, puedo decir verdades, puedo decir mentiras. Pero la oración es un diálogo sincero, es un diálogo claro con el Señor. O sea, tú cuando estás orando, cuando tú vas a hablarle al Señor, tú tienes que ser lo más sincero que puedas. Tú tienes que ser lo más claro que puedas. No tienes que darte vueltas, tienes que ir sin rodeos. Porque Dios está ahí, o sea, Dios te conoce, Dios sabe todo lo que puedas estar pasando. Entonces, ¿para qué nos vamos a dar la vuelta larga si podemos ir directamente y entablar esa relación, esa comunicación con Él? Entonces, ya sabemos qué es la oración, ¿sabe? Y cómo tenemos que orar. O sea, ¿cómo lo hacemos? La palabra nos dice en Mateo capítulo 6, versículos del 6 al 7, si no lo tiene, si no aparece, búsquelo. Ya vimos lo que es la palabra y ahora la vamos a poner en acción, búsquelo. No solamente que eso con lo que aparezca, vaya, tome su teléfono, tome su Biblia y busque Mateo capítulo 6, versículos del 6 al 7. Lo vamos a hacer rapidito porque tenemos poco tiempo, así que dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entonces, ¿cómo tienes que orar? Con un corazón sincero. ¿Ya? Con un corazón abierto, sin nada que pueda ocultar cosas. Cuando Jesús te está diciendo, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, te está hablando y te está diciendo que tienes que hablar con sinceridad, sin darte vueltas, sin usar palabras complejas, sin usar palabras difíciles, sacadas del diccionario, no, sincero, simple, directo. Es así como tienes que hacerlo. Ir directo al asunto, no te tienes que dar más vueltas. Si estás a solas con Dios, ¿a quién más vas a engañar? ¿Puedes engañar a Dios? Pregunta para ustedes, ¿pueden engañar a Dios? Entonces, nos complicamos tanto pensando que tenemos que orar de cierta forma, tenemos que decir ciertas palabras, que nos terminamos dando la media vuelta y al final no terminamos orando o diciendo nada. Dios sabe tus necesidades. Dios conoce tu corazón. Él lo creó, Él sabe todo lo que pueda estar pasando. Conoce tus necesidades, conoce los anhelos de tu corazón. Entonces, ¿para qué vamos a complicar más las cosas dándonos de culto o de que tenemos el medio diccionario verbal si lo único que necesitamos es decirle, Señor, esto y esto? Y esto a mí me pasó.
yo lo puse en práctica hace mucho tiempo cuando nos casamos con la Vale. Llegamos a vivir a una casa, llegamos a vivir a una casa que nos quedaba bien apartado de Santiago. No era fea, era bonita toda la cosa, pero estábamos recién casados. Entonces, yo estaba estaba terminando de estudiar y bueno, para no alargar más la historia, necesitábamos en ese tiempo algo que se ajustara más a nuestra realidad, a nuestro presupuesto y a nuestro inicio de vida juntos. Entonces, ¿qué hicimos? Oramos al Señor. Oramos al Señor. Señor, le pedimos que nos entregara algo que pudiera ser de bendición para nosotros y también nosotros ser de bendición para los demás. Y pasó. Oramos y el Señor nos bendijo con una casa donde el dueño de la casa era cristiano, donde solamente le arrendaban a personas cristianas y bueno, otros detalles más. Después, en el tiempo, seguimos, la Dixia, la hermana de la Vale, venía a Santiago. Entonces la familia se iba a agrandar y en donde estábamos no íbamos a poder vivir los tres juntos. Pero también nosotros nos habíamos puesto o dispuesto tener un lugar donde pudiéramos recibir a más gente, donde pudiéramos ser hospitalarios y también poder abrir células. Si no solamente la casa es para vivir, es para bendecir al Señor y honrar su palabra. Entonces estuvimos en oración buscando un lugar que se adecuara también a ese anhelo de nuestro corazón y a nuestras necesidades. ¿Y qué pasó? Adivinen, encontramos un lugar, una casa bonita, un departamento bonito, donde el Señor durante todo este tiempo nos ha bendecido tanto, porque ha cumplido primero los anhelos de nuestro corazón y segundo, hemos podido llevar a cabo su obra en ese lugar. Si no fuera por eso, yo creo que el Señor no nos hubiese entregado ese lugar, porque había muchos candidatos mejores que nosotros, que tenían los papeles, que tenían todos los documentos, pero si nosotros no hubiésemos orado, no hubiésemos intervenido en oración, todavía estaríamos viviendo en la primera casa. Entonces, ¿cómo tienes que orar? Sincero, directo al asunto. Y lo último, ¿por qué tienes que orar? Porque puedes y porque debes. Esa es la última parte. Porque siempre nos acordamos que podemos hacerlo, pero nunca nos acordamos que debemos hacerlo. Entonces, Dios por medio de la oración te da el milagro de ser libre. Amén. Dios por la oración te da el milagro de ser libre. Amén. Bien, ahí sí. Te da el milagro de ser libre ¿de qué? De la enfermedad, de las preocupaciones de tu vida, de las cargas de tu vida, del pecado. Ese también no se lo sabían. Debes orar porque la oración desata los milagros, la bendición del cielo aquí en la tierra. Dice, para terminar, Mateo 16, 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Tú quieres tener discípulos? ¿Quieres tener célula? Estás un poco. ¿Quieres tener tu ministerio? Ahí sí, po. Ora. No dejes que los demás oren por ti. Muchas veces cuando pensamos que la oración está reservada para los líderes, para los pastores, para las convenciones, para los FES. No, yo es que en el FES oro porque están todos orando en los tiempos de administración bien bonitos. No, tú tienes que hacerte responsable, tú tienes que orar por tu célula, tienes que orar por tu propósito, tienes que orar por tu ministerio, tienes que orar por tu vida, tienes que orar por tu vida. Tu líder ora por ti, sí, pero no solamente tienes que dejarle esa carga a tu líder, tienes que hacerlo tú. Si tú quieres tener discípulos, si tú quieres que tu célula crezca, tienes que orar. El orar no solamente es para el líder, para el Timoteo, para el anfitrión, para el que lleva 1 año, para el que lleva 5. Tú puedes llevar 1 semana conociendo al Señor y perfectamente puedes orar por tus discípulos. Si tú quieres que el Señor revele el propósito que tiene para tu vida, ora. Ora, ten ese tiempo de intimidad con el Señor. Porque si no lo buscas, el Señor nunca te lo va a revelar.
Por eso es importante la oración, por eso es importante también la palabra y por eso también es importante que tú lo vivas, no que los demás lo vivan por ti. Amén. Amén. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la tercera arma para vencer, y esta es la ofrenda. Así que para que despierten un poquito, quiero que ustedes busquen en su Biblia Malaquías 3 del 6 al 10 y que algún voluntario me lo pueda leer. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no lo han guardado. Vuélvanse a mí y no volveré a ustedes, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso el hombre de Dios ustedes nos ha robado? Y todavía preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues en quien a mí me han robado. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrán alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo todo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Amén. Esa palabra es muy poderosa. Bueno, ayer mi esposo me spoileó un poco, pero un día yo estaba trabajando y él llega y me dice, esposita, nos vamos a ir a Bogotá. Y yo así como, contexto, estábamos recién casados, cambiando de ciudad, no teníamos mucho dinero y planear un viaje así de verdad se necesitaba de mucha fe. Pero yo le dije, ok, vamos. Y él me dice, ¿qué? Así como yo te tenía el medio discurso preparado de la fe y yo así como, no, vamos, si es de Dios, vamos. Entonces el primer punto es pon a Dios en primer lugar. ¿Qué es lo primero que haces cuando recibes algo de dinero? ¿En qué piensas cuando tienes algo extra? Poner a Dios en primer lugar significa poner primero mis finanzas delante de Dios. Esto significa priorizar la convención, los fes, ofrendar, diezmar, diezme, ofrende. Significa comprar una Biblia, quizás ser generoso con algún discípulo. Entonces, tenemos que poner nuestras finanzas primero delante de Dios. Si yo pongo a Dios en segundo, en tercero, en cuarto lugar, déjame decirte que vamos a vivir bajo la maldición de la escasez. ¿Ya? Y Satanás quiere eso en tu vida. Él quiere que tú seas una persona que viva en derrota, que estés esclavo al área de las finanzas, que vivas con aflicción en tu vida. ¿Ya? Pero déjame decirte que hay alguien que ya pagó por eso. Hay alguien que ya te dio la libertad y es Jesús. Jesús no quiere que tú vivas como esclavo. Él quiere que vivas como hijo de Dios y eso nos da una nueva oportunidad. Ahí nos podemos dar cuenta que son nuestras propias decisiones las que nos hacen vivir bajo maldición. Muchas veces le echamos la culpa al enemigo, pero uno decide si ofrendar o no. Uno decide si diezmar o no. Entonces nuestras propias decisiones nos hacen vivir bajo maldición. Pero no todo es tan malo. El segundo punto es dale lo mejor a Dios. Ya ahí la Gaby estuvo hablando un poco de eso y la palabra es súper clara con respecto a las finanzas. En Proverbios 3:9 dice, honra a Dios con lo primero de tus cosechas. No dice ni con lo segundo, ni con lo tercero, ni con lo cuarto. Dice lo primero. ¿Y eso qué significa? Darle lo mejor. Muchas veces nosotros priorizamos otras cosas. Si le creemos al enemigo y hoy no ofrendo, no, mejor no diezmo, es que no me va a alcanzar. Y eso no es darle lo mejor al Señor. Y hoy tú tienes la oportunidad de cambiar eso. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir darle lo mejor al Señor. Y no es que le estemos haciendo un favor, es que es lo que Él se merece, es lo que le pertenece. Y la palabra es clara. Dice que si nosotros somos fieles, el Señor será quien traerá abundancia.
Y ahí nos dice un poquito, en el versículo salía, que no va a alcanzar a guardarlo en ninguna parte. O sea, eso es lo que el Señor quiere para tu vida. ¿Ya? Entonces, para ya ir concluyendo un poco esto, ¿las armas para qué sirven? Para la ofensiva y para la defensiva. ¿Ya? Y las armas son para usarlas. No nos sirve de nada que las tengamos en nuestra mente. Usa esta arma, ofrenda, pon a Dios en primer lugar. ¿Ya? No se trata de la cantidad, sino que se trata de la disposición de tu corazón. No esperes tener un gran trabajo, no esperes ser un gran empresario para comenzar a vivir en prosperidad. Así que hoy te invito a que puedas tomar una decisión. ¿Quieres vivir bajo bendición o bajo maldición? Si tú quizás ahora en este momento estás viviendo bajo maldición, vuelve a Dios, arrepiéntete, pídele perdón porque le hemos robado, y me incluyo. Todos de aquí, yo no creo que nadie no le haya robado en algún momento a Dios. Entonces determínense, chiquillos, a ser fieles, a ser generosos y diligentes con los diezmos, las ofrendas y las primicias. Amén. Amén. Buena amada familia, el Señor nos está llevando a otro nivel. Es muy importante que pongamos en práctica todas estas armas. Las hemos escuchado muchas veces, en discipulado, en la célula, tantas veces que a lo mejor todos ya tienen conciencia de lo que es, pero la estamos aplicando y si queremos avanzar, debemos partir con esto y debemos subir nuestro nivel como iglesia y cada uno de ustedes es parte de esta iglesia, ¿ya? Y para que no se duerman, ¿cierto? La ley la estaba diciendo que tienen una cara, bueno, están muy hermosos y hermosas de acá, pero sí tienen cara de sueño. Pero voy a hacerle unas preguntas, ya que todos están preguntando, así que vamos a buscar algún voluntario y siempre los de atrás ponen cara de nerviosos, pero no. Hoy día le voy a preguntar aquí a los muchachos de Coquimbo, un aplauso por favor para ellos. No están preparados, así que no saben qué les voy a preguntar. Pero es una pregunta que yo sé que la saben. ¿Ustedes han jugado alguna vez Free Fire? Sí, mucho. No. Sí. ¿Usted, señor, ha jugado Call of Duty, Free Fire, PUBG? Exacto. Y yo cuando escucho armas, los veo a lo más cotidiano. No sé quién de aquí no ha jugado PUBG, Call of Duty o PUBG. Todos sabemos qué es, ¿cierto? Y lo que me llama la atención es que cuando uno llega a ese juego, cae desde un transporte, ¿cierto? Puede ser un bus, puede ser un avión. ¿Y cómo cae? En algunos juegos cae en calzoncillo, en otros juegos cae con una polera y con un short así súper malo. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Equiparnos, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Buscar un arma. ¿Y qué pasa si no lo hacemos? Nos matan. Y con esto termino mi tema. Muchas gracias. Ya lo tiene claro, ¿cierto? Tiene claro, necesitas esas armas para equiparte. Yo les vengo a hablar de una arma muy importante que es la intercesión. Nuestro mundo no es muy diferente a este juego. Tú en esta vida espiritual tienes que equiparte, tienes que cubrirte con la armadura, tienes que usar las armas que tienes disponibles. De lo contrario, el diablo, el enemigo, está pendiente, te está campeando, como se dice en los juegos, para poder matarte, para poder destruirte, ¿cierto? Y todos están contentos porque todos juegan, ¿cierto? Todos se sienten identificados. Todos estaban hablando el mismo idioma, ¿cierto? Ya. ¿Cuántos camperos hay ahí? Que levanten las manos. Entonces nos damos cuenta que la intercesión es un arma fundamental, donde yo tengo la oportunidad de interceder por otro, ¿ya? O sea, yo oro por otra persona. Y en esto todos tenemos una misión especial, tanto como iglesia y tanto como yo personalmente. Y la iglesia está llamada a actuar. ¿Y de qué manera lo vemos? Estamos hablando de identidad, ¿cierto? Identidad de reino, identidad de reino. Y a través de la Biblia vemos que la intercesión es parte de la identidad de la iglesia. Cuando Pedro fue encarcelado en el capítulo de Hechos 12, versículo 5, ¿qué dice? Pero mientras
Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La identidad de la iglesia, cuando alguien está pasando alguna dificultad, ¿qué es? Orar fervientemente por él. ¿Qué hicimos la semana, 10 días antes de la convención, a las 10 de la noche? ¿Qué hacíamos? Orábamos fervientemente por esta convención. ¿Usted ha recibido palabra en esta convención? ¿Usted ha sentido una transformación en su corazón? Bueno, eso es gracias a la intercesión. Si usted aplica la intercesión, va a ver cómo Dios hace su voluntad. Y no le damos la oportunidad al diablo para que él esté ahí esperando en su casita, no sé, ahí fondeado a lo mejor con un traje, un sniper, y no dispare, ¿cierto? Pero muchas veces, y esto ha pasado, he escuchado varias veces, donde hay un problema en nuestra iglesia. Wow, ¿qué está diciendo este caballero? Sáquenlo. Seguridad, sáquenlo. Y claro, porque muchas veces, muchas personas tienen dificultades, están pasando por situaciones difíciles y dicen, bueno, nadie me ha hablado, nadie ha orado por mí. Y uno explica, y uno se dice, bueno, no todos aquí somos adivinos. Lo hemos dicho, ¿cierto, Pastor Lipsan? Nosotros no tenemos micrófonos en sus casas, no sabemos lo que está pasando. Y lo más importante en una iglesia es la comunicación. Para que nosotros podamos interceder por usted, usted debe decir la dificultad que está pasando. ¿Se entiende? Exacto. Entonces la iglesia está llamada a orar fervientemente por los otros, pero una iglesia que está comunicada, está también junta y es un solo cuerpo. ¿Ya? Y también está otro problema. Estoy hablando de problemas y estoy dando soluciones, ojo ahí, ¿ya? Otro problema es que muchas veces estamos llamados a orar, pero dejamos a la otra persona que ore. Y no tomo mi responsabilidad como intercesor. Y a mí me gusta mucho este versículo en Jeremías, que está en el capítulo 42, 1 y 3. Y el contexto que hay, estaba Jeremías antes de la conquista de Jerusalén, ya, por parte de Babilonia. Jeremías había pasado por cárcel, estaba en un foso, ¿cierto? Conquistan entonces a Israel y lo primero que pasa, estos militares fueron a pedirle la oración a Jeremías. Jeremías, por favor, te lo pido por favor, intercede por nosotros con tu Dios. Y Jeremías, y quiero mencionar también a mi esposa, como decía ayer, Jeremías y José pudieron haber tenido un corazón muy dolido con lo que lo habían hecho a los mismos militares, los mismos hermanos, las mismas personas. Pero ellos tenían clara su identidad, ellos tenían clara su responsabilidad, ellos tenían claro lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ellos eran responsables con el llamado que tenían y el llamado que Dios le había entregado. Amada iglesia, hoy el Señor te hace un llamado a ser intercesor, a tomar cada arma que se está diciendo, pero toma tu responsabilidad y no dejes que de al lado lo haga. Y con esto quiero contarle un pequeño testimonio. Hay muchos testimonios de que alguien quiere un trabajo de Dios, oramos y la persona tiene un trabajo, ¿cierto? Pero hay un caso muy especial donde había un grupo y una persona tenía una cierta enfermedad. Yo estaba ahí y mi mamá, bueno, los que no conocen a mi mamá, no es como con mucho filtro. Y estaba mi mamá y me dice, ya pues Javi, ora por ella. Y como que mi mamá siempre como que habla con alguien y me dice a mí, ya, hace lo tuyo. Y yo, bueno, hago lo mío. Y esta persona tenía una enfermedad a los ovarios, tenía control médico después. Oramos por ella y intercedemos por ella creyendo que el Señor hace un milagro en su vida. Tiempo después esta persona llega y me dice, ¿sabes qué? Cuando oramos sentí algo especial. Fui al doctor y ya no tengo nada. Y de esa manera, cuando tú tomas la responsabilidad, que te toca, se hace el milagro de Dios. Se cumple su voluntad. Entienda eso. No se lo deje al otro lado. Es un privilegio. Muchas veces en nuestra iglesia nos peleamos los últimos asientos para estar escondidos y nunca los primeros. ¿Por qué pasa eso? Si aquí adelante tiene que estar usted que ve todo, allá atrás no se ve mucho.
y está helado. Aquí, créame que como arde el fueguito, ¿no? Así que, amada familia, hoy les tengo ese desafío. Tome su responsabilidad. Conviértase en un intercesor. Conviértase en un orador. En la palabra, en devorarse la palabra. Y no le doy spoiler de lo que viene después, ¿ya? Pero sea un orador y ese desafío tenemos todos. Tome su responsabilidad y va a ver cómo Dios hace su voluntad, tanto como en su vida y a su alrededor. Amén, amén. Bueno, y la última arma, no menos importante, ¿cierto?, es el ayuno. Yo creo que muchos hemos dicho, voy a ayunar, voy a hacer de esta forma el ayuno, pero todos cometemos la mala pata de hacer un mal ayuno y a veces un buen ayuno. Bueno, el ayuno, quiero que puedan buscar en sus Biblias, Mateo 6, del 16 al 18. Ahí mi esposito me lo va a leer porque tengo poca voz. Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ayunes, peínate y lávate la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Amén. No sé si se dieron cuenta, este versículo dice, cuando ayunes. No está diciendo si quieres ayuna. No está diciendo si necesitas ayuna. Está diciendo que necesitamos ayunar. Todos nosotros. Dios nos está diciendo, vas a necesitar ayunar. Porque sabemos que el ayuno mueve montañas, da milagros, trae sanidad. Dice la palabra que hay demonios que no salen sino que con oración y ayuno. Entonces necesitamos ayunar. Entonces usted, quiero que se vaya hoy con esa palabra. Yo necesito ayunar. Yo necesito ayunar. ¿Y el ayuno qué es? El ayuno te hace sensible a la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos a veces, no, Señor, no te escucho, no escucho tu palabra, no puedo oírte, no sé qué me estás diciendo, no te entiendo? Ayune. Cuando tú ayunas, eres sensible a la voz de Dios. Y las mejores decisiones que podemos tomar en nuestra vida es cuando ayunamos. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos acá, todavía no se ha casado? Levante la manito. Muchos, ¿cierto? Es una decisión importantísima. Ayune. Para ser sensible a la voz de Dios tenemos que ayunar. ¿Cuántos de acá no todavía entran a la universidad? No sabe qué estudiar. Levante la mano. Ayune. Es una decisión tan importante que no podemos tomarla a la ligera. Necesitamos ayunar. Y hoy quiero hablarte de 3 cositas. ¿Qué es el ayuno y qué no es el ayuno? El ayuno, que sí es dejar el alimento o ciertas cosas con un propósito específico. Dejamos de comer, quizás dejamos el teléfono, dejamos las redes sociales, pero con un propósito específico. Señor, por esto estoy ayunando. Por buscar a lo mejor un propósito, por mi trabajo, muéstrame qué estudiar, un propósito específico. ¿Qué no es el ayuno? Una dieta. ¿Cuántos de nosotros decimos voy a ayunar hoy y simplemente dejo de comer? Pero durante el día no hago nada más que dejar de comer. El ayuno no es una dieta. Lo segundo que sí es el ayuno es crear un espacio para conectarte con Dios, para escuchar su voz. Somos sensibles a la voz de Dios a través del ayuno. Entonces crea ese espacio, búscalo en oración, busca su palabra. ¿Qué es lo que no es el ayuno? Es decir, voy a ayunar, pero mi vida, mi día sigue como si nada estuviera ayunando. Sigue como si nada hubiese pasado. O sea, yo digo, sí, hoy voy a ayunar, pero hago todo normal, como si nada hubiese pasado. Eso no es ayuno.
Ayuno es determinarse, es dejar un espacio para orar, para buscar adoración, para tener tiempo de intercesión, para ser sensibles a la voz de Dios. Y por último, el ayuno es humillarse delante de Dios, es postrarnos, es rendirnos delante de Dios, y solamente la humillación es ante tú y el Señor. Lo que no es el ayuno es apariencias, para bien y para mal. Muchas veces decimos estoy ayunando y nos creemos los más espirituales. Y por otro lado estamos ayunando y somos los más derrotados, que tengo hambre, no he comido nada, no me he lavado la cara, ¿cierto? Para bien y para mal, a veces el ayuno es de apariencia. El ayuno no es una apariencia. El ayuno es entre tú y el Señor. Como decía el versículo, así nadie se dará cuenta que estás ayunando, excepto tú, Padre, quien sabe todo lo que haces en privado y te recompensará al público. El ayuno es solamente entre tú y el Señor. No es para la gente, no es para apariencia, no es para mostrar que estoy mal, que mira, estoy ayunando, ni para darme la de la espiritual. Es entre tú y el Señor. Y esta arma, familia, te dará las mejores respuestas a tus oraciones, a lo que tú estás necesitando. Y quiero contarte una historia de una respuesta positiva del Señor acerca cuando hice un ayuno hace mucho tiempo. Yo iba a entrar a la universidad, iba a entrar a estudiar, me fui a una nueva ciudad, no conocía a nadie, no tenía amigas, ni una cosa. ¿Y sabe qué? Yo dije, Señor, yo quiero amigas, yo quiero discípulas, yo quiero a alguien para comenzar este tiempo en Santiago. Y no solamente oré, bueno, siempre decimos que oraba por ese momento, pero yo me tomé un día para ayunar y yo le decía en mi oración, Señor, muéstrame la estrategia. Esa fue mi oración. Señor, muéstrame la estrategia para conquistar a la persona, a mi curso, a quien yo me voy a ganar. ¿Y sabe qué fue lo que me dijo el Señor? Llega temprano. Eso me dijo el Señor. Llega temprano, porque la persona que va a llegar temprano es la que vas a ganar. ¿Qué hice? Llegué como media hora antes porque no sabía cuál era la sala, no sabía dónde tenía que ir, no fui al reconocimiento de la universidad, ni una cosa. Llegué súper temprano y adivine quién estaba ahí. Mi amiga Nicolcita, ¿cierto? La más puntual de todas. Ella estaba ahí buscándose en el cosito, qué sala le tocaba, en qué curso. Y yo llegué y estaba ella y nos empezamos a buscar. Y, yo estoy en este. Mira, yo también. Buena, qué bueno, vamos al mismo curso. ¿Y de dónde eres? De Serena. Y yo de Coquimbo. Buena, las dos de afuera de región. Y yo entendí que esa era la persona por la cual yo había ayunado. El Señor te va a mostrar las estrategias que necesitas para conquistar, para llenar tu célula, para tu universidad, para lo que necesites. Ayuna porque es la mejor estrategia para las mejores decisiones que el Señor te puede dar. Amén. Hemos recibido 5 armas poderosas para vencer. 5 armas que van a hacer lo que usted le va a hacer. Lo va a ayudar a vencer a todas las batallas. No va a haber batalla que usted se le va a poner enfrente que usted no va a poder vencer. ¿Cuántos lo creen? ¿Puede ponerse de pie? Entendimos que cuando leemos la palabra es viva y nos da poder y autoridad para hablar. Lea la palabra, comprométase a leer la palabra. Entendimos que la oración no es solamente hablar con Dios, sino que ser intencionales, ser sinceros en nuestra oración. ¿Y sabe qué? Usted va a ver cómo los cielos se abren y Dios va a escuchar su oración. También aprendimos lo que es
la ofrenda. Muchas veces pensamos como que si la ofrenda fuera como algo aparte de lo espiritual, como si la ofrenda no fuera espiritual, como si la ofrenda, estamos aquí en la iglesia, todos acá, estamos recibiendo del Señor, la ofrenda es como si volviéramos a la tierra y esto fuera terrenal. No, cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, cuando usted entiende lo que es la primicia, usted está haciendo un acto espiritual. Eso es adoración. Y eso transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón. Y ahí también usted puede ver la abundancia en su vida. Porque aprendíamos también que las leyes del reino, ¿se acuerdan cuando hablamos de la batalla cultural? Las leyes del reino son de la siembra y la cosecha. Esas son nuestras leyes. Esa es su ley, esa es mi ley. Porque estamos bajo el reino. Y aprendimos también cómo es la intercesión. Cuántos jugaban PUBG, cuántos juegos Fortnite, no sé qué otros juegos. Pero entendimos que la intercesión tiene un poder extraordinario. ¿Sabe qué? No tenga miedo. Muchas veces nosotros tenemos miedo de orar por otra persona. Cuando alguien dice estoy enfermo, y uno como que no sabe si orar o no, porque oye, si no se sana, oye, si lloro por tal persona y no pasa nada, y como que el diablo trabaja ese temor en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué? Usted ore con autoridad. Ore con autoridad. Si hay alguien enfermo en su casa, acérquese, ore por esa persona, unja a esa persona y crea que va a ser sano. Si usted tiene a sus familiares, a sus amigos que quiere que conozcan al Señor, y usted dice, pero si quien nunca va a creer, usted interceda por ellos. ¿Y sabe cuál es la oración para que una persona llegue a conocer al Señor? ¿Sabe cuál es la clave? Ore para que la persona tenga fe para recibir la palabra. Si hay un corazón con fe, Dios puede orar. Muchas veces nosotros oramos, no sabemos, nunca le hablo y no pasa nada, porque no hay fe en ese corazón. Y tiene que haber fe para actuar. Y por último, la tremenda arma del ayuno. ¿Cuántos ayunaron para esta convención? ¿Sabe qué? Su ayuno, mi ayuno, el ayuno de todos nosotros ha hecho que esta convención sea la más increíble de nuestra historia. Yo no sé si usted lo siente así, pero para mí es así.